grabar entonces. Bueno, muchachos, entonces, la clase pasada les había mostrado un poco de lo que era la gráfica de la función de seno. Entonces, les había explicado un poco cómo era que surgía esta gráfica y pues recuerden que esta gráfica surgía de la variación del ángulo de este círculo. Es decir, dependiendo del ángulo que se forme aquí, va a tener el punto determinado en la gráfica de aquí abajo. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que si la gráfica se torna sobre un círculo, esto significa que toda gráfica trigonométrica va a tener un punto estable hasta 360. Entonces, en 300, toda gráfica trigonométrica va a suceder esto. Va a llegar un punto en que en 360 se vuelve a repetir una y otra vez lo mismo. Entonces, como ustedes pueden aquí observar, la gráfica de la función de seno subía, luego bajaba, pero llega a 360 y se vuelve a repetir lo mismo. Y así sucesivamente va a suceder. Esto mismo sucede con la gráfica de coseno. Ahora, visualmente ustedes van a ver una diferencia muy notoria y es la siguiente. La gráfica de seno y la gráfica de coseno son literalmente opuestas. ¿Qué significa que sean literalmente opuestas? La gráfica de seno empieza en 0, mientras que la gráfica de coseno empieza en 1. Y esta es una diferencia muy radical que va a ocasionar que la gráfica nos cambie rotundamente. Entonces, ya teniendo en cuenta este análisis que acabamos de hacer, vamos un poco con la explicación. Entonces, les voy a recordar un poco lo que vimos hace 8 días en relación a lo que era la gráfica de seno. Entonces, chicos, les recuerdo aquí rápidamente que la amplitud es la distancia entre el punto más alto y la línea central. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? La amplitud es básicamente tomar el punto más alto que tiene la gráfica, que sería este de aquí, que les voy a colocar acá, y trazar una línea hasta el eje X que se encuentra aquí abajo. Entonces, la distancia que hay entre esta línea de aquí y el puntico que hicimos aquí arriba es a lo que se le conoce como la amplitud. Entonces, ¿qué significa entonces esto, chicos? Lo que les acabo de mencionar. Que la amplitud va a tener un valor numérico. Ejemplo, si ustedes observan aquí, ¿hasta qué número llegó el valor máximo de esta función, chicos? ¿Quién me puede decir? 1. Hasta 1, ¿no? Muy bien, Blanca. Esta función llegó hasta 1. Entonces, ¿qué significaría? Que la amplitud de la función de seno es de 1. ¿Listo? Ahí lo tienen que tener en cuenta. Sin embargo, también si ustedes son observadores, tendríamos una amplitud, pero de carácter negativa. ¿Qué sería de carácter negativa? Pues es la distancia que hay entre el punto más bajo y el eje X. Entonces, sería esta distancia que tendríamos de aquí hasta acá. Esto también sería otra amplitud, sin embargo, esta sería una amplitud negativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿hasta qué punto baja esta gráfica, chicos? ¿Hasta el qué? Hasta el -1, profe. Hasta el -1, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la gráfica de seno va a ir desde -1, que es el punto más bajo, ¿hasta cuál es el punto más alto? Entonces, El 1. el 1, ¿no? El punto más bajo es el -1 y el punto más alto es 1 positivo. Entonces significa que esta gráfica va a ir desde -1 hasta 1 positivo. Entonces aquí se los voy a escribir debajito para que lo recuerden. Entonces, el rango es de -1 hasta 1 positivo. ¿Listo? Entonces, el rango de esta función en el eje Y es desde -1 hasta 1. ¿Qué significa esto? Que todos los valores que se encuentran entre -1 y 1 hacen parte de la gráfica de seno. Ahora,
Otra cosa importante que tenían que tener en cuenta hace 8 días es que esta gráfica se repite. Como les mencionaba, es una gráfica que llega hasta cierto punto y se vuelve a repetir constantemente lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que esta gráfica va a tener un periodo relativamente infinito. ¿Listo? Entonces, Y el que la periodo... amplitud va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Sí, señora, la amplitud siempre va a seguir siendo la misma, no cambia. Entonces, el periodo va hasta el infinito. ¿Qué significa que el periodo vaya hasta el infinito? Que simplemente la gráfica nunca va a terminar. Aquí yo podría seguir y la gráfica nunca, nunca, nunca va a terminar, chicos. ¿Listo? Bueno, eso fue lo que vimos un poco hace 8 días. Hoy vamos a realizar este mismo análisis con la gráfica de coseno que tenemos acá. Listo. Como les mencionaba, chicos, primera diferencia radical que hay entre la gráfica de seno y la gráfica de coseno. Y es que la gráfica de seno arranca aquí en 0, mientras que la gráfica de coseno arranca en el 1. Es decir, arranca en la parte de arribita y empieza y se descuelga y vuelve a subir. ¿Listo? Creo que visualmente pueden apreciar la diferencia entre la una y la otra. ¿Listo? Ahora, chicos, vamos a realizar el mismo análisis que hicimos anteriormente. Entonces, recuerden que la amplitud, ¿quién me recuerda qué es la amplitud? ¿El punto máximo? Es el punto más alto o máximo que alcanza la gráfica. ¿Listo? ¿Qué significa? Entonces, chicos, aquí, si nosotros cogemos y trazamos una línea desde el punto más bajo, que estaría aquí, desde el punto central, hasta el punto más alto, que estaría en 1, ¿qué significa? ¿De cuánto sería la amplitud aquí? Si yo cojo y trazo aquí una línea entre este punto y esta, ¿cuál sería el punto más alto que alcanzó, chicos? 1. 1, ¿no? El punto más máximo es 1. ¿Y cuál sería el punto mínimo? -1. Menos 1, ¿no? Que es como si yo cogiera y trazara una línea aquí, derechita hacia abajo, y mirara hasta dónde llegó. Si ustedes analizan, nos llega hasta el menos 1. ¿Qué significa entonces esto, chicos? Que el rango, tanto en la función de seno como en la función de coseno, es el mismo. Entonces, las dos funciones van a ir, entonces el rango va desde menos 1 hasta 1. ¿Listo? En las dos funciones tienen el mismo rango. Otra cosa que se parecen las dos, y es que como vieron aquí en la grafiquita, las dos son infinitas. Es decir, las dos van y pueden seguir así sucesivamente hasta el infinito y nunca va a terminar la gráfica. Entonces, el periodo de estas gráficas también va a ser infinito. Entonces, el periodo va a ser infinito. Entonces ustedes me dirán, pero profe, entonces las dos gráficas son exactamente iguales. Realmente sí son iguales las dos gráficas. ¿Qué es lo único que diferencia la una de la otra? Que la de seno empieza en 0, pero la de coseno ¿en dónde empieza? En 1. En negativo. Si, si Positivo, ustedes, perdón. si ustedes analizan acá, miren la grafiquita. Si yo me ubico aquí en el 0, ¿listo? Acá en el 0, vean. ¿En dónde está empezando la gráfica de seno? En 0. Pero si yo me ubico en la gráfica de coseno, ¿en dónde está empezando? ¿Sí ven que empieza arriba? 1. Acá la gráfica de coseno empezaría arriba y baja. Esa es la diferencia principal y la más radical que existe entre la gráfica de seno y la gráfica de coseno. La gráfica de seno empieza en 0, mientras que la gráfica de coseno empieza en 1. Entonces aquí voy a añadir una diapositiva para anotarles. Entonces, voy a anotarles acá. La principal diferencia
entre la gráfica de seno y coseno es que la gráfica de seno inicia en 0 y la gráfica de coseno inicia en 1. ¿Listo? Esa es la principal diferencia que tiene las dos gráficas o las dos funciones determinadas. Ahora, chicos, otra cosa que tienen en común las dos funciones, la de seno y la de coseno, es que, como les mencioné, estas son funciones opuestas. ¿Listo? Entonces, la función de seno y la función de coseno son funciones opuestas. ¿Qué significa que sean funciones opuestas? Aquí importante, chicos. Entonces, ¿qué significa que sean opuestas? Que cuando la gráfica de seno se encuentra en 0, la gráfica de coseno se encuentra en 1. Y cuando la gráfica de seno se encuentra en 1, la gráfica de coseno se encuentra en 0. Es decir, cuando una sube, la otra baja y así sucesivamente. Es decir, estas siempre van a ir al revés la una de la otra. Entonces a este fenómeno se le conoce como que son funciones opuestas. Y aquí entra a jugar algo que se llaman los ángulos complementarios. ¿Alguna vez han escuchado de ellos? ¿De los ángulos complementarios? No, no tengo. Listo, chicos. Entonces, ¿qué son los ángulos complementarios? Entonces, vamos acá a colocar otra viñetica y empezamos con esto. Entonces, ángulos complementarios. Entonces, ¿qué son los ángulos complementarios? Entonces, les recuerdo que un ángulo, acá, es la distancia que hay entre dos rectas, es decir, la apertura, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Entonces, recuerden que esta distancia, ¿en qué unidades de medida se miden, chicos? ¿En qué? ¿En qué se miden los ángulos? En grados, profe. ¿Grados? En grados, grados. ¿no? En grados, perfecto. Entonces les recuerdo que los ángulos se miden en grados. ¿Listo? Bueno, chicos, ya teniendo en cuenta esto, de que los ángulos se miden en grados y que los ángulos miden la apertura, ¿qué sucede? Los ángulos complementarios se aplican exclusivamente en los ángulos de 90 grados. Entonces, ¿quién recuerda cuáles son los ángulos de 90 grados? Los rectos. ¿Listo? Entonces, los ángulos rectos. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo de los ángulos rectos, estos se aplican exclusivamente en, como les mencionaba, ángulos de 90 grados. Entonces, ¿qué significaría? Que la distancia entre estas dos líneas de acá sería de 90 grados. Pero, ¿qué sucede, chicos? ¿Qué sucede? Y aquí se los voy a hacer con otro colorcito. ¿Qué sucede si yo cojo esto de aquí? Es decir, tengo aquí el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Pero entre ese ángulo de 90 grados hay una línea que los corta así, de la siguiente forma. Bueno, me disculparán la rectitud, chicos. No puedo hacer la línea. Bueno. ¿Qué sucede? Si ustedes observan, entre las líneas rojas se forma un ángulo de 45 grados. grados. Y de Se forma un 45 ángulo grados. acá de 90 grados. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Entre la línea negra y la línea roja de aquí abajo, que se las voy a señalar con verde, Un ángulo de entre estas 45. dos, se formaría un ángulo diferente. Y entre esta línea y esta línea de aquí, también se formaría otro ángulo diferente. ¿Listo? Entonces, chicos, acá si ustedes lo analizan, tendríamos dos ángulos. El ángulo que está de color verde y el ángulo que está de color amarillo. Que si nosotros cogemos y sumamos esa cantidad de los dos ángulos, nos tiene que dar el total, ¿cuánto? 90 grados. ¿Listo?
Entonces, les voy a enseñar cómo se calcula el ángulo complementario de otro ángulo. Entonces, bueno, aquí pasamos a otra de acá. Entonces, chicos, vamos a suponer que aquí tenemos un ángulo de la siguiente forma. Listo. Vamos a suponer que ese es un ángulo recto. Y este ángulo recto lo va a cortar una línea de color negra. Y aquí acá vamos a saber que entre estos dos de aquí, entre la línea negra y la línea roja, va a haber una medida de 40 grados. ¿Listo? Y nos van a preguntar cuánto nos va a medir el angulito que se forma de 50 aquí grados, profe. a aquí. Porque lo complementa. Sí, señor, muy bien, José Luis. Ah, está, sí, Entonces, no sabía eso. chicos, como bien nos lo hizo saber José Luis, si nosotros sabemos que este ángulo de aquí mide 40 grados y el total mide 90, ¿cuánto tendría que medir este de acá, chicos? Para que se cumpliera eso. Pues se lo Entonces, acaba de decir, profe, 50. Sí, 50, pero les voy a plantear cómo debería ser la ecuación. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que esta es la X, ¿no? Que no sabemos cuánto mide. Ahora, entre estos dos ángulos, ¿qué operación tendrían que hacer, chicos? ¿Una qué? Una suma, Una ¿no? recta, Una una suma. recta. No. Una recta, ¿no? 90. Entre estos dos tendrían que sumarlos, ¿no? Si ustedes cogen X y lo suman con 40, ¿cuánto les tendría que dar? 90. 90. Entonces, en realidad, el planteamiento oficial quedaría de la siguiente forma. 40 grados más X es igual a ¿cuánto, chicos? A 90, ¿no? Ahora, ¿sí recuerdan cómo se despeja una X? Pasa a ser la operación ¿qué? Al otro lado. La operación opuesta, ¿no? Una recta. Significa ¿Cómo que si era, está profe? No me acuerdo. Listo. Entonces, chicos, operaciones opuestas. Entonces, recuerden que cuando ustedes van a pasar un número al otro lado del igual, este número cambia de signo. Cambia a su operación opuesta. Entonces, ¿cuál es la operación opuesta a la suma, chicos? Menos. La recta. La resta. Operación opuesta a la multiplicación. División. División, ¿no? Y operación opuesta a la potenciación. Radicación, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ¿qué significaría acá? Técnicamente ustedes ya lo hicieron inferencialmente, que eso está muy bien porque significa que tienen buenos procesos, pero aquí técnicamente, ¿qué tendrían que hacer? Este 40 que está sumando pasaría al otro lado ¿a qué? A restar. Entonces, ¿cómo nos quedaría en realidad la expresión? Nos quedaría X sería igual a 90 grados menos 40 grados. Y esta resta de aquí, ¿cuánto nos daría? Como bien ya lo dijo José Luis, nos daría 50 grados. ¿Listo? Así, esta es la forma mediante la cual ustedes hallan un ángulo complementario. Como les decía, chicos, ustedes ya a simple lógica lo hacen. ¿Por qué? Si yo aquí cogiera este 40 y lo cambiara por un 20, ¿cuánto tendría que medir la X? 70. 70, ¿no? grados. 70 porque recuerden que el total tiene que medir ¿cuánto? 90. 90 grados. Exacto. Entonces, ustedes a simple lógica lo pueden hacer. Pero pues de cierto Espera, modo profe, ¿cómo está... así que 70? No entendí eso. Mira, ¿cuánto te tiene que dar el Porque total de los dos 70 ángulos, más Paula? 20 es 90. 90. 90. ¿Y cuántos tienes? 20. ¿Cuánto le hace falta a 20 para llegar a 90? Ah, 70. 50. No, espera, perdón. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿90? ¿Cuánto le hace falta a 20? Sí. 70. Por eso es que X en este caso me diría 70. ¿Listo? Ahora, si yo cogiera este y lo cambiara ahora por un 15, ¿cuánto me diría X? 75. 75. Muy bien.
Porque recuerden que la suma entre estos dos ángulos siempre nos tiene que dar ¿cuánto? 90 90 grados. grados. ¿Listo? Entonces, chicos, como les mencionaba, ustedes ya lo pueden sacar a simple lógica. Sin embargo, si en algún momento de sus vidas, en alguna operación, les solicitan la manera formal de hacerlo, se haría de esta forma que tienen aquí. ¿Listo? ¿Quedó claro lo de los ángulos complementarios, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, última preguntita entonces de ángulo complementario. Si este midiera 85, ¿cuánto tendría que medir el otro? 5, profe. 5, ¿no? ¿Por qué mediría 5? Porque si a 85 le sumamos 5, llegaríamos a 90. Listo, chicos. Bueno, básicamente ese es el tema del día de hoy, explicarles ángulos complementarios y mostrarles que la gráfica de coseno es casi la misma que la de seno, con la diferencia que la de coseno empieza en ¿cuánto? ¿En cuánto empieza la de coseno, chicos? ¿En uno? En 1. ¿Y la de seno en cuánto empieza? Un 0. En menos uno. No, la de seno empieza en 0. En cero. Y la de coseno empieza en 1 positivo. ¿Listo? 1 positivo. Esa es la principal diferencia entre las dos gráficas. ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Ángulos complementarios y todo también quedó claro. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces voy a pasar a mostrarles el videito de física. Entonces, regálenme aquí un momentico que les tengo que cambiar la escena para empezar ya con la clasecita de física y poderla revisar. Entonces, estaré acá. Déjenme, les saco aquí de esto y iríamos para física entonces. Listo, chicos. Entonces, clase 3 de física, la que nos corresponde el día de hoy es movimiento semiparabólico. Entonces, los voy a dejar con el videito. Uy, ¿qué pasó acá? Se trabó la diapositiva. Los voy a dejar aquí con el videito. Creo que es un videito cortico, no es tan largo, creo. Sí, son 7 minutos. Entonces, chicos, los dejo ahí con el videito. Apenas terminan de ver el videito, los llevo para mostrarles gráficamente de qué se trata el movimiento semiparabólico y que revisemos unas ecuaciones. ¿Listo? De igual forma, chicos, les hago la aclaración. En dado caso de que no alcancemos a revisar las ecuaciones, este tema se aborda de forma más específica un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, la idea es que se lleven claro en qué consiste el movimiento semiparabólico. Entonces, chicos, los dejo con el videito. Hola, bienvenidos a todos a una nueva lección. Para el día de hoy vamos a ver movimiento semiparabólico. Movimiento semiparabólico que está relacionado ¿con qué? Con una situación del análisis en el eje X y en el eje Y. Vamos a ver también algunas ecuaciones que nos sirven, que son bastantes. Entonces hablábamos de una relación entre el movimiento rectilíneo y la caída libre. Es decir, un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. De allí que las ecuaciones tenemos ecuaciones tales como la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y, la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y, la distancia, ¿cierto? Y las alturas. Importante que tengamos en cuenta eso para todo nuestro análisis. Entonces de allí que vamos a hacer una pequeña descripción. Vamos a ver que este tipo de movimiento ocurre cuando hay una combinación del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, en el eje X, con el de caída libre en el eje Y. Recordémoslo, la trayectoria de la partícula describe una parábola. Entonces es importante que en ese se genera una porción de parábola que se determina como movimiento semiparabólico, ¿no? La aceleración de la gravedad está presente en este movimiento como también un ángulo de inclinación. Vamos a ver entonces en este comportamiento qué pasa. Veamos que tenemos una relación con el eje X y una relación con el eje Y, que me genera unos vectores de velocidad con referente a cada uno
de esos comportamientos, tanto la distancia como la caída. Entonces, movimiento rectilíneo y caída libre. Es importante tener en cuenta eso para hacer todo el análisis. Esto es importante, ¿listo? Dentro de este proceso tenemos que la ecuación, podemos ver, dentro de esas ecuaciones son bastantes, tanto en el eje X, que tenemos que la aceleración en el eje X es 0, la velocidad es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, la distancia que recorremos es la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. De allí que podemos ver que también en el eje Y tenemos algunas. La aceleración es menos la gravedad. Vamos a ver que la velocidad es velocidad inicial por el seno menos la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Y dentro de esto tenemos esa distancia que es la velocidad inicial, seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Importante tener en cuenta eso. De allí que también generan otras ecuaciones tales como el tiempo de vuelo, la distancia en el eje X, la distancia en el eje Y. Importante que todo esto lo podamos relacionar. Es un poco tedioso tener todas estas fórmulas, pero es importante saber que existen y que las podemos manejar y las podemos aplicar muy bien dentro de cualquier proceso. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Se lanza un balón con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Tengamos en cuenta ese, con una velocidad de 15 metros sobre segundos. Calcule el tiempo que permanece en el aire, la distancia a la que llega al suelo, ¿cierto? O a relación de su lanzamiento. Ya vamos a aclarar esa situación. Dentro de este proceso vamos a ver que situaciones como esta, lanzamiento en el baloncesto, veamos que aquí él no genera el mejor lanzamiento porque no va a llegar aquí a la cesta, pero veamos que en lo cómico que se ve el lanzamiento se genera igualmente un comportamiento semiparabólico, ¿cierto? Entonces tener en cuenta que esas situaciones son de la vida cotidiana y podemos ver que algunos son más grandes que otros, algunas más distancias que otros, pero debemos generar ese comportamiento. De allí que nosotros vamos a ver que teniendo esa información, vamos a ver el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es decir, el tiempo que está en el aire y tiene relación en este caso con el eje X, ¿no? Importante que tengamos en cuenta hasta este punto, porque tenemos que hacer otra relación con respecto a ¿qué? A la altura del que está lanzando. Entonces es importante que vamos a hacer el análisis hasta el punto de llegada con respecto al eje de lanzamiento. Importante que tengamos en cuenta eso para hacer nuestro análisis. Entonces vamos a ver que el tiempo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Reemplacemos los datos. Tenemos que la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo y seno del ángulo de 45. Operamos 2 por 15, 30 y seno de 45 es 0.70. Al hacer el producto tendríamos que esto es 21,21 sobre 9,8. Metros se va con metros y segundos se van con el cuadrado de segundos y tendríamos que me da 2,16 segundos. Entonces importante tener ese análisis dentro de la solución de ese problema que es uno de la vida cotidiana. De ahí que entonces vamos a ver, también podemos hallar dentro de la misma información la distancia que estamos recorriendo frente a ¿qué? Frente a este eje que fue el eje de lanzamiento dentro del punto donde está. ¿Por qué? Porque la altura nos va a generar otro comportamiento totalmente independiente. De allí que entonces vamos a ver que esa distancia máxima es la velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo por la gravedad, ¿cierto? Reemplazando tendremos que son 15 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, que es la velocidad, y tendríamos seno de 90. ¿Por qué seno de 90? Porque es 2 veces el ángulo y el ángulo es de 45. Entonces podemos determinar que es ese sin ningún problema. De allí, dándole solución, tendríamos que 15 por 15, 225 y seno de 90, 0.89. Entonces, importante tener esa parte. Vamos a multiplicar 225 por 0.89, me da 201,15 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, para que tengamos en cuenta que nosotros nos toca eliminar esa parte. Dentro de esto podemos eliminar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de los metros con el metro y me queda una distancia de 20,5 metros, ¿cierto? Porque la distancia la damos en metros, que fue nuestra unidad de medida, que fue metros sobre segundo. Importante
tener la relación de las unidades de medida. Dentro de este proceso vamos a ver qué tanto hemos aprendido. ¿Cuál es la aceleración en el eje X para el movimiento semiparabólico? Como lo habíamos determinado en la lección y aquí en nuestro video. Entonces vamos a solucionar o vamos a darle respuesta en nuestras casas. Si la respuesta fue 0 metros sobre segundos, perfecto. ¿Por qué? Porque recordemos que al inicio habíamos dado unas fórmulas que son un poco tediosas, pero hay que tener en cuenta que esta es la más sencilla. Aceleración en el eje X es igual a 0. Entonces ya teníamos esa información, debemos recordar todos esos detalles dentro de nuestro proceso y desarrollo. Entonces espero que hayamos aprendido muchas cosas, que hayamos recordado otras. Ánimo con el proceso y nos vemos la próxima lección. Bueno, chicos, entonces ahí veíamos un poco lo que era como la introducción al tema del día de hoy. Bueno, aquí vamos a ir poco a poco porque pues en el videito los adelantaron bastante y no hay necesidad de adelantarlos bastante. Entonces, ¿qué sucede? Primero, vamos a identificar qué es un tiro semiparabólico y en qué se diferencia de un tiro parabólico. Entonces, chicos, un tiro parabólico es aquel que tiene un ángulo de inclinación y que realiza... Ay, pero no les estoy mostrando, espera. Entonces, presentar otra cosa. Listo. Entonces, chicos, bueno, qué pena con ustedes. Ahora sí, ¿qué es un tiro parabólico? Un tiro parabólico es un lanzamiento que se hace teniendo en cuenta un ángulo de inclinación. ¿Qué significa? Que el cañoncito, si yo lo elevo, si le cambio la dirección del cañoncito, obviamente el movimiento va a cambiar. Dependiendo del ángulo de inclinación, la bala puede salir o más lejos o más alta, como es el caso de aquí, o puede salir más bajita, pero puede caer más lejos. ¿Listo? Entonces, chicos, esto es un movimiento parabólico. Es aquel en el que usted simplemente coge y hace un lanzamiento, pero teniendo en cuenta que hay un ángulo de inclinación. Ahora, ¿qué es un movimiento semiparabólico? Es aquel en el que usted simplemente no tiene un ángulo de inclinación. Hagan de cuenta que aquí el cañoncito, si ustedes miran, el cañoncito no está inclinado, sino que está derecho. ¿Listo? Ahora, si yo cojo y disparo el cañoncito, ¿qué sucede? ¿Qué creen que va a pasar, chicos? ¿Quién me puede decir qué creen que pase si yo cojo y disparo el cañoncito? Pues la bala La bala puede caer. Listo. La bala va a caer ¿a dónde, chicos? Al piso, ¿no? Esto a causa de que hay algo que en la Tierra se llama la gravedad. Y la gravedad es una aceleración que lleva las cosas hacia abajo. Entonces, si ustedes observan, si yo cojo y disparo el cañoncito, este va a ir siempre hacia abajo. ¿Listo? Va a tener una trayectoria de caída. ¿Por qué cae el cañoncito? ¿Por qué cae la bala? Por la gravedad. Entonces, ahí es importante que entiendan la diferencia entre movimiento parabólico, que es cuando hay un ángulo, y movimiento semiparabólico, que es cuando no hay un ángulo. Entonces, el día de hoy vamos a revisar el movimiento semiparabólico. Entonces, el movimiento semiparabólico es cuando no existe un ángulo de inclinación. ¿Listo? No existe un ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Estas ecuaciones que les dieron ahorita en el video se aplican es para movimiento parabólico. Para ahorita, para movimiento semiparabólico, vamos a hacer de cuenta que en estas ecuaciones... Espera, el parabólico, ¿cuál era el del ángulo? El parabólico es el que tiene el ángulo. Ajá. Y el semiparabólico es el que no tiene el ángulo. ¿Listo? Ah, ok, profe. Sí. Hoy vamos a ver es el semiparabólico, es decir, el que no tiene un ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Que en las ecuaciones que les aparecieron en el video, que son estas de aquí, vamos a hacer de cuenta, que incluso se los voy aquí a coger, que
donde haya un coseno o un seno, no va a haber nada. Entonces, les voy a desaparecer esto de aquí. ¿Listo? Aquí también se los voy a desaparecer. Acá se los desaparezco. Y aquí en este lado también me tocaría desaparecerles esto de aquí. ¿Listo? Esto de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Nosotros, cogiendo y tachando eso que les aparecía en el video, nos quedan las siguientes expresiones que tenemos acá. Ahora, si ustedes analizan, hay dos clases de ecuaciones. Una que corresponde al eje X y otra que corresponde al eje Y. Entonces, ¿qué va a significar esto, chicos? Entonces, déjenme aquí, le voy a tomar un pantallazo a esto y me lo voy a llevar al otro lado para que lo analicemos. Entonces, chicos, ¿qué significa esto de acá? Que el movimiento semiparabólico se va a componer de dos partes. Una parte que es la del eje X. ¿Quién me recuerda cuál es el eje X? ¿El horizontal o el vertical? El horizontal, profe. El horizontal, ¿no? ¿Y el eje Y entonces sería el qué? El vertical. Vertical. Listo, chicos. Entonces vamos a tener dos clases de movimiento. Uno que se presenta en el eje X y otro que se presenta en el eje Y. ¿Listo? Entonces, chicos, ahora, si ustedes observan aquí la imagen, ¿qué sucede? Voy a coger con el colorcito rojo y voy simplemente a trazar una línea sobre el eje X. ¿Listo? Que el eje X sería esto que tenemos aquí. ¿Listo? Que es la distancia horizontal. Entonces, chicos, en el eje X sucede que se realiza algo que se llama un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí se los voy a colocar. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? ¿Qué significa que en el eje X haya un movimiento rectilíneo uniforme? Que la bala horizontalmente siempre va a ser derecha. Es decir, ¿qué significa? Que la bala siempre va a ir horizontalmente recta. Ustedes me van a decir, pero profe, eso no tiene sentido porque si usted coge y dispara la bala se cae, es decir, no va recta. Y es muy válido con la diferencia de que ese movimiento de la caída de la bala se analiza en el eje Y. ¿Por qué se analiza en el eje Y, chicos? Porque resulta que la gravedad actúa es de forma vertical y no de forma horizontal. O cuando a ustedes se les caen las cosas, ¿les caen hacia un lado o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Cuando a usted se le cae algo, eso le cae derechito hacia abajo. Entonces, ¿qué significa, chicos? Que la gravedad, es decir, la gravedad, que se simboliza con la letra G, va a traer todo hacia abajo. Y la bala, en realidad que tenemos aquí, va cayendo por acción de la gravedad. ¿Listo? Entonces la bala aquí va cayendo por acción de la gravedad. Entonces aquí podríamos decir que tenemos una gravedad y algo que identifica la gravedad es que va a ser la misma en todos los puntos. ¿Qué significa? Que la gravedad va a ser la misma aquí, pero también va a ser la misma acá arriba, así como también va a ser la misma aquí abajo. Ahora, un dato para que lo tengan presente de ahora en adelante es que la gravedad en la Tierra es de 9,8. Muy bien, José Luis. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa entonces esto, chicos? Que si yo cojo y disparo la bala va a ir cayendo con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que en el eje Y
no va a haber un movimiento rectilíneo uniforme, sino que va a haber algo que se llama un movimiento acelerado. ¿Listo? ¿Por qué es un movimiento acelerado? Porque resulta que la bala, entre más llegue al piso, es decir, entre más se acerque a llegar al piso, va a ir más rápido. Esto a causa de que la gravedad la va a ir acelerando en todo momento. Es decir, va a ir cambiando su velocidad, la va a ir aumentando. Entonces, conforme esté más cerca la bala al piso, la velocidad va a ir aumentando. Mientras que la velocidad aquí arriba va a ser un poquito menor que la que es aquí abajo. Entonces, esta es la principal diferencia. En el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que el eje X es este de aquí. ¿Por qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Por lo siguiente, chicos. Si yo cojo aquí un metro y mido hasta dónde nos llegó la bala, más o menos qué distancia nos bota. Como 20 metros, ¿no? Ahora, esa distancia a la que cayó la bala, ¿es horizontal o es vertical? Si yo cojo el metro y lo mido de esta forma, ¿estoy midiendo horizontalmente o verticalmente? Horizontal. Horizontalmente, ¿no? Horizontalmente. Entonces, ¿qué significa? Que en el eje X, es decir, en el eje horizontal, la distancia va a ser recta. Entonces, esta distancia que hay de aquí a aquí es de trayectoria recta. Y eso es a lo que se refiere aquí, movimiento rectilíneo uniforme, que va a tener una trayectoria, ahí la embarré, que va a tener una trayectoria recta. Entonces, esto se los voy a anotar aquí abajito como palabras claves. Entonces, va a tener una trayectoria recta. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta en el eje X es que la velocidad va a ser la misma. ¿Listo? Va a ser una velocidad, entre paréntesis, constante. Es decir, la velocidad a la que el objeto se está moviendo de forma horizontal nunca cambia. A diferencia de la velocidad con la que el objeto va cayendo. Que la velocidad en el objeto sí cambia a causa de que hay algo que se llama la gravedad. ¿Listo? Todavía no he terminado, pero hasta el momento, chicos, de pronto alguna pregunta que puedan llegar a tener. No, porque pues normal, o sea, yo no, por el momento Es teoría. Hasta ahora les he estado dando la teoría. El que entiendan por qué hay dos clases de movimiento. Uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Listo? Bueno, chicos. Ahora, ¿qué sucede? En el movimiento acelerado, como bien su nombre lo dice, va a haber ¿qué, chicos? ¿Una qué? aceleración. Una aceleración, ¿no? Entonces va a existir una aceleración. ¿Y cuál es la aceleración que se usa en este movimiento? La gravedad. ¿Listo? Siempre que un objeto se esté cayendo, es decir, siempre que haya algo que se esté cayendo, que lleve una trayectoria hacia el piso, la aceleración va a ser la gravedad. ¿Listo? Entonces acá vamos a decir que la aceleración, se las voy a anotar aquí abajito, entonces la aceleración va a ser igual a la gravedad. ¿Listo? ¿Cuánto es la gravedad en la Tierra? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese valorcito nunca se les puede olvidar. Y entonces, chicos, si existe una aceleración, también va a existir algo que es el cambio de la velocidad. ¿Listo? ¿Qué significa que haya un cambio de la velocidad? Que vamos a tener una velocidad inicial, pero vamos a tener también una velocidad final. ¿Listo? ¿Qué significa velocidad inicial? Hagan de cuenta que es la velocidad con la que el cañón sale disparado y la velocidad final es la velocidad a la que llega el objetivo. ¿Listo? Entonces vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Y por último, en el eje Y, bueno, acá no me cabe, pero se los voy a escribir aquí a un ladito, chicos. Sucede que hay algo
y tienen que tener en cuenta aquí, y es que, ¿qué sucede si yo cambio como estoy haciendo la plataforma? ¿Va a hacer qué? ¿Qué creen que pasa? Si yo cambio la plataforma, ¿va a ser más alta o va a ser más baja, no? Y sucede que si yo tengo una plataforma más alta, la bala me va a llegar más lejos, pero si yo tengo una plataforma más baja, la bala me va a llegar más cerca. A distancia. Sí, señora, nos va a cambiar la distancia. Espérame, que hay un micrófono que creo que tiene ruido. Ya. Entonces, chicos, si yo varío la distancia, va a variar también, perdón, si yo varío la altura de esto, nos va a cambiar también la ¿qué? La distancia. Es decir, a una distancia más alta, la bala va a caer más lejos y a una distancia más baja, la bala va a caer más cerquita, ¿no? Como ustedes lo pueden observar. Dependiendo de la distancia, la bala nos va cambiando de... Uy, Profe, ¿la altura afecta lo que recorre el objeto a la caída? exacto, sí, señor. Entonces, O sea la que mayor bala, altura, mayor distancia. exactamente, a mayor altura hay una mayor distancia, ¿listo? Como ustedes pueden observarlo, ahí tenemos diferentes alturas y en estas alturas la bala ha caído más lejos o más cerca. Entonces, chicos, aquí vamos a tener dos distancias. Si ustedes son observadores, vamos a tener una distancia en el eje X, perdónenme, borro. Entonces, una distancia en el eje X que ¿qué? Va a ser hasta donde cayó la bala, ¿no? Es decir, va a ser la distancia que estoy midiendo aquí con este metro de acá abajo. Entonces, va a ser la distancia que hay desde aquí hasta donde cayó la bala. Y hay otra distancia, que es la distancia desde el piso hasta donde está el cañón, que sería la ¿qué? La altura. ¿Listo? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Creo que hay una personita que me ha escrito algo ahí por el chat. No Déjenme entendí reviso. eso, profe. ¿Cómo así? Espera, perdón, no entendí eso. Entonces, ¿no entendiste esto? Mira, Pau, hay dos distancias. ¿Listo? La primera distancia es la del eje X. ¿Cuál es la distancia del eje X? Hasta donde cae la bala. ¿Listo? Es decir, va a ser la distancia que hay desde aquí hasta donde llegó la bala. ¿Listo? Esa es la distancia en el eje X, que sería la de la trayectoria recta. Entonces acá, la distancia es hasta donde cae la bala. ¿Listo? Y en el eje Y, la distancia no va a ser hasta donde cae la bala, sino va a ser la altura del objeto que disparó. Entonces, aquí, ¿a qué altura se encontraría el cañón acá? ¿Quién me puede decir? 15 metros. 15 A metros. 15 metros, ¿no? Entonces, la altura en el eje Y es la distancia. Entonces, aquí no vamos a tener como tal una distancia, un desplazamiento, sino vamos a tener una altura. Ah, ok. Entonces sería distancia y altura. Exacto. O sea, lo que quiero que entiendan es que hay dos diferentes distancias. Una que es la del eje X, que es hasta donde cae la bala, y otra que es la del eje Y, que es la altura a la que se encuentra el cañón. ¿Listo? Entonces, acá se las voy a hacer con color verdecito. Entonces, la altura sería la distancia que hay desde aquí hasta la parte alta, hasta donde llega el cañón. Esta sería entonces la altura. ¿Listo? Y la otra distancia sería desde aquí hasta donde cae la bala. ¿Listo? Entonces sería de aquí hasta acá. Y esta sería la otra distancia, la distancia en el eje X. ¿Estamos, chicos? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, señor, un poquito más. Listo, chicos. Bueno, entonces, cositas a que tengan en cuenta. Recuerden, este movimiento se divide en dos. Uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Listo? Entonces, el movimiento en el eje X es de forma recta, va a tener siempre la misma velocidad y la distancia es
hasta donde cae la bala. ¿Listo? Y ahora, en el eje Y, vamos a tener otros factores también. Acá no es un movimiento rectilíneo, sino es un movimiento acelerado. Entonces, ¿qué significa que sea un movimiento acelerado? Que existe una aceleración y que en este caso va a ser la gravedad. ¿Por qué es la gravedad? Pues porque es la gravedad la que hace caer el objeto que se dispara. Ahora, el hecho de que exista una gravedad, de que exista una aceleración, significa que va a haber un cambio en la velocidad. Es decir, la velocidad no va a ser la misma al inicio que se disparó el cañón que al final del desplazamiento. Entonces, hay diferentes velocidades. ¿Listo? Y aquí lo podríamos catalogar. Esto de aquí, la primera velocidad, es decir, recién se dispara el cañón, ejemplo, recién se dispara sería una velocidad inicial y en tanto llega al objetivo sería una velocidad final. Entonces ahí tendríamos un cambio en las velocidades. Y finalmente, otro factor a tener en cuenta aquí en el eje Y es la altura en la cual cayó el objeto. ¿Listo? Perdón, en la altura en la cual cayó el objeto, no. En la altura a la cual se encuentra el objeto que disparó hacia abajo. ¿Listo? Entonces, chicos, esto es un poquito lo que quería que entendieran, porque pues en el video les analizaron puntualmente el movimiento parabólico. Y pues ya les mencioné que el movimiento parabólico se identifica porque tiene un ángulo, mientras que el semiparabólico no tendría un ángulo. ¿Listo? Entonces, chicos, ya teniendo en cuenta esto, es muy importante que para la próxima sesión si traigamos un poquito como aprendidas estas ecuaciones que les voy a mostrar aquí. Entonces, vamos a dividir, ya teniendo en cuenta esto, vean que hay dos clases de ecuaciones. Unas ecuaciones que son en el eje X y otras ecuaciones que son en el eje Y. Cada una funciona de la otra de forma independiente. Es decir, estas van por su lado y estas también van por su lado. Entonces, aquí les voy a mostrar qué significa cada una de las letras que ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué significaría la A? ¿Quién me puede decir? Ya se las había dicho varias veces. Altura, ¿no? No, la A es... Aceleración. Aceleración. ¿Listo? A es aceleración. ¿Listo? Perfecto. Ahora, la G va a significar la gravedad. Ajá. Entonces, recuerden que la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Para que lo vayamos estudiando y teniendo en cuenta. Listo. Entonces, luego de esto, si ustedes observan, perdón, les voy a correr esto un poquito hacia aquí abajo. Si ustedes observan, chicos, acá hay una Y, ¿sí ven? ¿Sí ven esta Y de aquí? Listo. Sí, señor. Esta Y puede significar altura, pero también se la van a encontrar como Y o como H. ¿Listo? Entonces, pueden encontrarla como Y o pueden encontrarla como H. ¿Listo? Entonces, si encuentran Y o si encuentran H, esto significa la altura, que sería la altura a la cual se encuentra lo que se dispara. Ahora, si ustedes analizan, también hay dos clases de velocidad. Una velocidad que tiene abajito un 0 y otra velocidad que tiene una Y. ¿Listo? Si las observan, chicos, si alcanzan a verlas ahí o agrando un poquito más la imagen. Sí, señor, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, entonces, la velocidad. Entonces, déjenme correr esto para que. Entonces, la velocidad que se encuentra debajito un 0, es decir, entonces, la velocidad, y aquí debajito hay un 0, entonces, esta velocidad de aquí, que se ve así, es a lo que se considera la velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial. Y la otra velocidad
que es la que tiene la y, ¿listo? Entonces velocidad, y aquí abajito tiene una y. Si una es la velocidad inicial, la otra sería la velocidad, ¿qué, chicos? Final. Final, ¿no? Perfecto. Entonces, como esta es la velocidad inicial, la otra va a ser la velocidad final. Y finalmente, aquí tenemos la T, ¿no? La T que es la infaltable en todo lado, ¿qué significa qué? Tiempo. Tiempo, ¿no? Muy bien, el tiempo. La T significaría el tiempo. Listo. Entonces, chicos, ya sabiendo lo que significa cada una de estas, ¿qué sucede? Vamos a analizar. Entonces, esta ecuación de aquí nos dice que la aceleración es igual a ¿qué, chicos? La primera, esta de acá. La aceleración es igual a ¿qué? ¿Qué significa la G? ¿En gravedad? A la gravedad. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, esta ecuación nos dice que la aceleración es igual a la gravedad. ¿Listo? Perfecto. Ahora, esta ecuación de aquí que tenemos acá nos sirve para hallar la velocidad y. ¿Qué significa la velocidad y? ¿Velocidad final? Final. Entonces, esta ecuación de acá, que les estoy encerrando, les sirve para hallar la velocidad final. Ahora, esta de aquí abajo, que tiene y acá, ¿qué significaba y, chicos? ¿Quién me puede decir? Altura. 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 Entonces, esta ecuación de aquí abajo, altura. Entonces, esta ecuación de aquí abajo nos va a servir para hallar la altura. ¿Listo? Entonces, esas son algunas de las ecuaciones que vamos a ver y que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a revisar las ecuaciones en el eje X. Como les mencionaba, en el eje Profe, X espere, no... Dime. espere, le tomo captura de eso porque si no se me olvida y ahí la quedo perdiendo. Bueno, Pero espera, bueno, profe, esa es una clase en la que todavía no aplicas todavía las... no las voy a aplicar porque pues la idea es que primero comprendan, porque si yo entraba derechito a ponerles las ecuaciones, no iban a entender nada. Ah, claro, profe, sí entiendo. No, dale, profe, sí está bien. Pero eso bueno, el eje X y el eje Y es ya lo que nos explicaste del horizontal y vertical Y de vertical, sí. mayor altura, mayor distancia, ¿cierto? Exacto, sí señora. Ah, ok. Listo, chicos, entonces, acá, ecuaciones del eje X, es decir, del eje horizontal. Como les mencionaba, la aceleración en el eje X no existe. ¿Por qué? Porque la velocidad es la misma. Por lo tanto, la aceleración es 0. Entonces, aquí ven la primera diferencia. En el eje X es 0, mientras que en el eje Y es la gravedad. Es decir, esto de acá sería 9,8 metros sobre segundo. Ahora, segunda similitud. Al no tener una velocidad que cambie, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Es decir, va a tener la misma velocidad en todo el desplazamiento. ¿Listo? Todo el desplazamiento va a tener la misma velocidad. Y aquí esta se las voy a corregir porque esta ecuación acá está honestamente Profe, la primera mal. no le entendí, la primera ecuación, la que dice AX igual a 0. Listo. La aceleración en el eje X es 0. ¿Listo? No hay aceleración. Entonces esto significa que no hay una aceleración. Por lo tanto, no hay un cambio en la velocidad. Mientras que en el eje Y, sí hay un cambio de la velocidad a causa de la ¿qué? De la gravedad. Ah, ¿Listo? ok, profe, ok. Y listo, chicos. Esta última ecuación, esta que les tengo aquí, no debería llevar acá una B, sino debería llevar una X. ¿Listo? Entonces, esto de acá nos sirve para hallar la distancia a la cual llegó el objeto. Entonces, la distancia a la que llegó el objeto se realiza multiplicando la velocidad por el tiempo del desplazamiento. ¿Listo? Entonces, esas son las ecuaciones, las principales ecuaciones que vamos a manejar
incluso tanto en movimiento semiparabólico como en movimiento parabólico. En movimiento parabólico ya van a ver que simplemente le tenemos que agregar el ángulo de inclinación el cual se somete el objeto. Ejemplo, que si acá yo tuviera 30 grados de inclinación, entonces aquí esta ecuación le tendría que aplicar el coseno de 30. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Chicos, sé que la clase del día de hoy fue muy teórica, se les va a hacer muy extraño que no hayamos calculado nada, pero realmente lo consideraba primero esencial explicarles esta parte porque si no se me iban a hacer bolas si llegaba con las ecuaciones de una vez. Entonces, chicos, pregunto, ¿hay alguna duda, alguna inquietud en relación a lo que hemos visto? No, profe, según yo, pues yo entendí lo de la altura, de entre más distancia, la altura, el Y y el X, que es como lo principal, ¿no? Según yo. Listo. ¿Alguien más, chicos, que Profe. tenga alguna pregunta? Dime, Alison. No entiendo lo de la Y, o sea, lo de la altura. No me capto bien eso. Listo, lo de la altura, la diferencia entre lo de la altura y No, la el cálculo, distancia en o X, sea, ¿sí? o sea, el cálculo que aparece ahí. No lo entiendo muy Este bien. de aquí, ¿sí? Este de acá. Sí. Listo. Básica, pues todavía no lo hemos aplicado, pero ¿qué tendrías que hacer? Si te pidieran hallar la altura, aquí lo que tendrías que hacer es coger la velocidad y multiplicarla por el tiempo. Y luego esto tendrías que restarlo a la multiplicación de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De igual forma, esto lo vamos a trabajar después con algunos ejemplitos. Entonces, no se me asusten. Lo único que quiero que entiendan es que cada ecuación les sirve para hallar algo. Entonces, como les mencionaba, esta ecuación de aquí les sirve para hallar la velocidad final. ¿Listo? Entonces, esta de acá les halla la velocidad final. Esta ecuación de aquí abajo les halla la ¿qué? La altura. ¿Listo? Entonces, esta les halla la altura. Y esta ecuación de acá les halla el desplazamiento de la bala. ¿Listo? Les halla el desplazamiento de la bala. Que recuerden que el desplazamiento es diferente a la altura. El desplazamiento es qué tan lejos llegó la bala y la altura es a qué distancia se encuentra del piso el cañón. Eso es lo que quería que entendieran con las ecuaciones y que vieran qué significa cada una de las letras. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, el día de hoy, entonces les tocaría realizar, bueno, hoy como es temita sencillo, madre, se me olvidó. Listo, como es temita sencillo, entonces me tienen que recuerden que realizar la actividad de la clase 3 de trigonometría y de física, chicos. ¿Listo? Yo ya les había echado un ojito y la de trigonometría está muy sencilla, que básicamente se trata es más que nada de ángulos complementarios y la de física es también muy teórica. Entonces, si ustedes analizan, es muy teórica, es de preguntas de verdadero y falso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, chicos. ¿Estamos, muchachos? Sí, señor profe, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces los dejo para que vayan a su descansito y puedan entrar ahorita a la clase de español. Entonces, chicos, un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Que estén bien.